Mateo capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquí la palabra de Dios nos habla de que él estaba en su casa, porque en muchas partes de las Escrituras nos aclaran cómo vivía el Señor, de qué manera él vivía en la tierra de Israel. Hoy en día nosotros nos pintan a un Jesús sucio, extremadamente pobre, andando descalzo, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esas palabras, cierto? Pero la Biblia no nos habla de esas cosas. Cuando la palabra de Dios dice se hizo pobre por nosotros, está hablando de que él, siendo Dios rico, dueño de todo lo creado, lo que se ve y lo que no se ve, se hizo sencillo como un ser humano. Como cuando el hombre nace, ¿cómo viene al mundo? Por más rico que sea, ¿cómo viene? Viene sin nada, ¿sí o no? ¿Y cómo se va? Con lo que le pongan. Así se va. Viene sin nada y nada se lleva. Amén. Dice la palabra de Dios que él salió de la casa y se sienta junto al mar, y se le junta mucha gente, porque la gente de esos lugares donde él estaba esperaban oír algo que nunca antes habían escuchado, que era la explicación de la palabra, la explicación de lo que se conoce como en el Antiguo Testamento como Torá, como la ley de Dios, como las palabras de los profetas. Y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Amén. Diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Está haciendo una similitud entre que es cotidiano en Israel, donde Israel en su momento era un pueblo, y todavía lo es, un pueblo de agricultura, ¿cierto? Entonces les está mostrando cómo es el reino de Dios con un suceso que ellos conocen. Entonces les dice: parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, está hablando de la palabra, pero aquí la pone en similitud como la semilla. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Amén. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, o sea, al 100%, al 60%, y cual al 30 por 1. Esa fue la manera en que la semilla que cae en buena tierra produce buen fruto, ¿cierto? O sea, para darle un ejemplo más claro, sembró un grano de maíz y recibió en una mazorca muchos granos de maíz. Pero aquí está hablando de alguien que es buena tierra para recibir la palabra. Ahora le dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los secretos del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, no todas las personas entienden el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes han predicado la palabra de Dios? Y muchas veces la persona a la que se le predica, aún conocedores de la palabra, no entienden, no se permiten que la palabra entre al corazón y produzca una transformación en la mente y en el corazón. Amén. Entonces, por eso lo que leíamos ahora en Tesalonicenses, que muchos reciben la palabra, pero siguen en la inmundicia, siguen en cosas sucias, en la fornicación, ¿cierto? En el adulterio, en la idolatría. Y nos recomienda la palabra que aquellos que reciben la palabra obedezcan, amen la palabra. Amén. De eso nos habla la palabra. La palabra nos dice en 1 de Juan 5, pues este es el amor a Dios, o sea, el que nosotros le debemos a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, o sea, no son
gravosos. Amén. ¿Por qué no son gravosos? Porque dice que todo hombre que es nacido de nuevo, o sea, que es nacido por el Espíritu de Dios, vence al mundo, vence las aflicciones del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia segura a la palabra del Señor. Amén. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 13, el Señor les dice: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará. Pero está hablando ¿de qué? De conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. Al que tiene y el que anhela más conocimiento del Señor para obedecer la palabra de Dios, a ese se le dará más conocimiento. ¿Qué tanto de lo que escuchamos y leemos de la palabra de Dios obedecemos? ¿Por qué vienen las crisis en los hogares? ¿Por qué muchas veces hay momentos donde la persona se encuentra apretada en todo sentido? ¿Por qué? ¿Qué está causando eso? ¿Qué no nos permite vivir de la manera que el Señor nos está diciendo? ¿Nos afanamos más por las riquezas? Sí, es cierto que si usted tiene su trabajo, pues usted debe de hacerlo mejor. Si usted tiene su hogar, usted debe de hacer lo mejor para su hogar. Si usted tiene sus hijos, los que tenemos hijos, debemos dar no solamente cosas materiales, sino que instrucción de la palabra de Dios. Si usted ama a sus hijos, usted los instruye en la palabra de Dios. Amén. En la medida que les enseña, usted mismo se va educando, ¿cierto? Usted mismo va adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué les habla por parábolas? Por lo que está diciendo antes. Porque decían conocer al Señor, pero no entendían, no comprendían el tiempo en el que estaban, en que vendría el Mesías, y a él tenían que oír, no solamente oír, sino obedecer las palabras. Amén. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Está hablando de oídos espirituales. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír se despierta, el oído espiritual. ¿Por qué se despierta? Por la palabra. Entonces yo obedezco, amo la palabra. Amén. Y me esfuerzo en obedecerla. Él dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ahora le habla de su humanidad, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Usted ha cogido carne, pero con bastante cebo. ¿Cómo es? Entonces, es dura, hay que quitarle. Entonces dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado de la misma manera. Y con oídos oyen pesadamente. O sea, oyen y no entienden, no comprenden. ¿Para qué? Para que en su vida haya ¿qué? Una transformación de la forma de pensar, de la forma de obrar. Para eso es la palabra. La palabra de Dios cambia la forma en que tú piensas, la forma en que tú ves las cosas. Empiezas a llamar lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Empiezas a discernir. Un hombre estaba muy afligido, muy angustiado. Rechazaban la palabra, siempre rechazaban. Si no era él, era la esposa. Porque como el ser humano tiene esa mala costumbre de decir que todo se lo merece, todo lo que ha conseguido ha sido en sus fuerzas, y él obraba de esa manera. Y eso fue hace unos años atrás. Me dice: pastor, estoy mal. Me dice: no, tengo que contarle porque la cosa es dura. Para resumirles la historia, tenían muchos años de matrimonio con su esposa. La esposa se volvió lesbiana y él no sabe cómo enfrentar ese problema.
pues ahora consumen droga. O sea, el hogar se ha destruido. Pero el problema no es ese. El problema es qué argumentos tiene el creyente, el que ha oído de Dios, para reconstruir eso que Satanás ha venido a dañar. Porque usted sabe, como buen conocedor de la Biblia, que Satanás vino ¿a qué? A matar, a robar, a destruir todas las cosas establecidas por Dios. Eso fue lo que vino a hacer, a dañar los hogares, a dañar a los hijos, a dañar la mente. ¿Dónde engaña Satanás? Aquí en tu mente. Ahí es donde él te ataca. Y es ahí donde usted debe de librar esa batalla. Es ahí. Si usted no cree eso, pues recuerde cuando comenzó las cuarentenas en este país. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estábamos? Afligidos, angustiados. Ya no puede salir, ¿cierto? ¿Cómo lo afectó a usted eso? Bastante. ¿Sí o no? Pero ¿dónde estaba? ¿A dónde nos afectó eso? Aquí en la mente, en los pensamientos. Entonces la gente decía, muchos decían, no, ya no vale la pena salir. ¿A qué salgo? No voy con mis hijos, no voy con mi esposa, ya no puedo entrar allá con facilidad. Todo eso comenzó a perjudicar la forma de pensar, ¿sí o no? Yo empecé a hablarle la palabra y le dije, pero alguna vez te regalamos Biblias para que leyeras, para que te instruyeras. Dice, no, yo todo eso, mi esposa lo botó, le echó la culpa a la mujer. Pues la mujer, todo eso lo botamos. Botamos esas Biblias y las botaron. O sea, no entienden que en ese libro que usted tiene ahí en sus manos hay instrucción de vida, de transformación, de que si usted está afligido, angustiado, esas palabras, aunque usted lea y no comprenda nada, va a llenar su alma, su alma. ¿Sabe por qué se llena el alma? El alma es como un vaso. Se ve, pero el alma es coca por dentro. Así es el alma. Así es el alma. Y de lo que usted la llene, tiene vida o tiene muerte. Si usted la llena de la palabra de Dios, su alma tiene fuerza, tiene vida para soportar la obra de Satanás, para aguantar con su esposa, con sus hijos, ciertas situaciones incómodas, para hablar palabras de bendición a la familia, al esposo, al hogar. O sea, usted va construyendo, va reparando portillos, va arreglando lo que está dañado dentro del hogar. Amén. Con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué oyen? La palabra, las palabras de Él. O sea que no solamente le sucedió a Isaías, sino que le sucedía a esta gente a la que Él le predicaba. Oyen pesadamente. ¿A qué hora irá a acabar el culto? Ay, ya me tengo que ir. ¿Cuántas veces usted se dispone a orar, se arrodilla y comienza a orar deseoso, y ahí mismo Satanás llega y ¡fuah!, le manda un pensamiento a su cabeza? No te olvides ir al centro a comprar tal y tal cosa. Y usted mismo, usted mismo se para y se arregla y se va. ¿No le ha pasado eso? Te dispones a orar y vas a orar, no llevas ni un minuto y el diablo te mete otro pensamiento. Ya van a llegar a almorzar. Cualquier cosa te pone en la mente. Cualquier cosa. Pero como no hay nutrición de la palabra, no puedes discernir que esos pensamientos no son tuyos, sino que son Satanás distrayéndote. Satanás no se te va a aparecer con cachos ni con cola, ni de color rojo como del América, porque como decía alguna vez, si usted lo viera así, usted sale a correr, huye. Satanás dice la palabra que Satanás es un ángel bella, Luzbel, que es hermoso, fue el más hermoso, y de esa manera te engaña, haciéndote creer que las cosas buenas son malas y que las cosas malas son buenas. Este hombre permitió que entrara alguien extraño al hogar y destruyera su hogar. Hay una ignorancia a la palabra de Dios. El Señor le dice, verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿Está leyendo? Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. O sea, le está hablando a los discípulos. Mateo 13. Verso 16.
Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahí todavía no nos está diciendo que están oyendo ni viendo. Aquí sí. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. ¿Qué estaban viendo? Al Señor Jesucristo. Porque les está diciendo que profetas anteriores a Juan el Bautista no pudieron ver al que profetizaban, o sea, Isaías, Jeremías, David, todos aquellos hombres que hablaban de Jesús, de Yeshua, que iba a venir, no lo pudieron ver, solamente lo profetizaron. ¿Se acuerda de Isaías? Un niño os es nacido, pero no el niño Dios, ese demonio, déjelo allá afuera, ese diablo. No sé si lo tiene ya acostado en su casa. Eso es un demonio, ese niño Dios. Amén. Ay, ¿cómo así? Amén. ¿Ustedes no creen que eso es un muñeco? Dice el Salmo 115. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 115. Ábrala, hermano, instrúyase. Si ustedes no se instruyen, quítense en esa religiosidad de la mente. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Si alguien le preguntara a usted dónde está su Dios, ¿usted qué le diría? Ahora mira lo que dice, Salmo 115. Nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos. Mira el poder que tiene el Dios que tenemos. Todo lo que quiso ha hecho. O sea que está hablando de un Dios que tiene poder para crear las cosas. Yo le hago una pregunta. Si usted estuviese enfermo o tuviese a alguien enfermo, ¿usted iría a ese muñeco que tiene en el pesebre? Entonces, ¿por qué no lo ha quitado? ¿Por qué no lo ha quitado de su corazón? La palabra de Dios es así. La palabra de Dios se da. Ese es el amor de Dios. Hablar las cosas como Dios quiere que las hablemos. Porque yo que saco con hablarles cosas, o el siervo cosas bonitas, y la gente se está perdiendo. Ahora mira lo que dice. Los ídolos de ellos. ¿Qué son ídolos? No solamente lo que se adora. Ídolo es todo lo que se hace, lo que se tiene en la mente, y muchas veces lo que sale de la mente y se fabrica con las manos. Eso es un ídolo. El Señor le dice al pueblo de Israel: no te hagas imagen. ¿En dónde se hace primero la imagen? En la mente. ¿Se acuerda cuando le gustaba la vecina que estaba... ¿Se acuerda? O el señor, el vecino, usted una mujer casada y salía ese hombre a barrerla el andén y con pantaloncitos cortos y allá mirando por la ventana. ¿Dónde se producía el adulterio? En la mente. Entonces el Señor dice: no te hagas imagen de lo que hay en los cielos, o sea, de lo que ves, ni en los cielos ni en la tierra. Pero ¿qué sucede hoy? La gente que no tiene la palabra busca algo a quien adorar. Entonces Él dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos, ¿de quién? ¿De Dios? Léalo. ¿De quién es esa obra? De los hombres. ¿Quién es el niño Dios? El muñeco de caucho que tiene que usted después, cuando pasa el primero, pasa el 31 y le da al hermano, que lo tira en la cabeza. O lo coge así y tira eso para allá en la caja, ¿no? Ay, guarde eso allá. Hasta le estorba. Vea, analicen esto. Cuando llegue el 1 de diciembre, y si usted hizo adornos en su casa, ¿cómo ve todos esos adornos? Empiezan a estorbarle, ¿sí o no? Empiezan a incomodarle ese basurero, porque ya lo ve como un basurero. Déjelo allá hasta febrero. Yo les hablo lo que está en la palabra. No se enojen conmigo, sino con la palabra. No le estoy criticando a nadie nada, porque yo también lo hacía. Yo me ponía triste porque no había el árbol hace muchos años. Yo me entristecía porque yo quiero que mi hijo vea el árbol, y uno iba y buscaba el más grande, y ese era la felicidad de uno, ir a poner un árbol ahí. Esa era la felicidad, y todos era alrededor del árbol, ¿sí o no? El 24, todos alrededor del árbol y del pesebre. Pero pasa el 31, lo primero que va a pensar: ¿y hoy qué hay para hacer? ¿Hoy qué hay para hacer? 1 de enero. Pero yo le hablo de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios dice: empiezan a analizar
ese muñeco. No solamente ese. Primero son obra de manos de hombres. Segundo, los adornan lo más hermoso que se vean, para que la gente sea atraída por ellos. ¿Sí o no? Ahora empiece a analizarlo de acuerdo a la palabra. Tienen boca, mas no hablan. ¿Te habla el niño Dios ahí acostado? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no te pueden abrazar. ¿Lo está leyendo? Verso 7. Tienen pies, mas no andan, o sea, no caminan. No hablan con su garganta, o sea, usted pierde el tiempo rezándole o hablándole a ellos. Si lo hace, no lo haga, eso ofende a Dios. Pero ahora mira lo que dice: semejantes a ellos, o sea, semejantes a esa imagen que tiene boca, que no puede hablar, que tiene ojos y no puede ver, que tiene oídos y no puede oír. Dice el verso 8: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Amén. Por eso el Señor les dice: de oído oiréis y no entenderéis. Mateo 13. Y viendo veréis y no percibiréis. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver al hombre que profetizaban. Desearon ver al hombre que estaban anunciando que iba a venir, que iba a dar vida eterna, que iba a cambiar la forma de pensar, que iba a liberar a los presos, que iba a dar vista a los ciegos. Eso era lo que deseaban. Verso 17: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esa era la razón por la cual no podían entender y comprender el mensaje que el Señor les estaba dando, la palabra que el Señor les decía. Y ahora viene, y como las parábolas son para la gente que no quiere oír ni escuchar la voz de Dios para obedecerla, esas son las parábolas. Las parábolas es para gente que no quiere recibir el reino de los cielos. Para eso son las parábolas. Pero los secretos de las parábolas son para gente que quiere escuchar y saber sobre el reino de los cielos. Y les dice en el verso 18: oíd pues vosotros la parábola, o sea, oíd pues vosotros la explicación correcta de la parábola de Dios, o la parábola de Él. Cuando alguno, o sea, cualquier hombre, mujer, oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no hay preocupación por escudriñarla. Cuando no hay interés en escudriñar la palabra, en escudriñar lo que se enseña, no se puede entender. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo es su corazón? ¿Dispuesto para la palabra de Dios? ¿Está dispuesto? ¿O es una tierra dura como un camino que de tanto pasar las personas apretan la tierra y al tirar la semilla no puede penetrar para echar raíces y crecer? ¿Cómo está su corazón? El que oye, el que fue sembrado, verso 20, el que fue sembrado en pedregales, o sea, en un lugar de muchas piedras, o una tierra cubierta con muchas piedras. Pero dice que una de esas semillas, o muchas de esas semillas, cayó en pedregales. Este es, y les empieza a dar el secreto para que lo comprendan. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Usted está gozoso hoy? ¿Por qué? ¿Por qué está gozoso? ¿Sí? ¿Por qué está gozoso? ¿Por qué están gozosos hoy? Ay, porque yo me vine en el taxi rápido para la iglesia y resulta que cuando me bajé el taxista arrancó y no le pagué. Gloria a Dios, me quedaron aquí. ¿O por qué está gozoso? Porque estás aprendiendo, porque se te está abriendo la mente. ¿A cuánto se le está abriendo la mente para entender estas cosas? Levante la mano. Si es verdad, si no, yo vuelvo y explico
A mí me encanta volver a explicar y por mí no hay ningún problema. Entonces el Señor está diciendo que esa persona recibe la palabra con gozo. Y recibirla con gozo es que recibe la semilla y ella comienza a echar raíces. Pero cuando la semilla revienta y comienza a echar raíces, lo que está haciendo es buscando, las raíces están buscando dónde aferrarse con fuerza. Eso es lo que hacen las raíces. Por eso ella es como una malla, raíces, buscando dónde aferrarse en tierra firme. Entonces dice, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. ¿Qué es de corta duración? La vida de esa semilla. Pero así mismo es el gozo. Perdió el gozo. Usted salió de aquí contento, llegó a la casa y resulta que le dijeron algo que le quitó el gozo. Algo le dijeron y le quitaron el gozo, le fue arrebatado el gozo. Porque cuando salió de aquí, es un ejemplo, usted iba pensando, no, hay que escudriñar más la palabra. No, verdaderamente me hace falta escudriñar más, hay que meterse no más en la palabra. Pero cuando llegó a la casa, algo que inesperado le afectó a usted. ¿Dónde lo afectó? Aquí, en la mente. Algo que le dijeron, algo que vio y se desanimó. Pero Dios los guarde a ustedes de sufrir esa consecuencia hoy, sino que su gozo los lleve más allá, que la palabra que está recibiendo, que está produciendo gozo en usted, lo lleve mucho más alto a tener una mejor relación íntima con Dios. Amén. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 5, pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, las aflicciones, y porque no tenía raíz profundas para beber agua, se secó. O sea, era como decíamos en estos días, como el pasto, por decir algo, que no tiene raíces profundas, que no tiene un tallo para estar fuerte, ni raíces profundas para permanecer firme. Como no tiene eso, pues al venir la aflicción o la persecución, pero aquí persecución es por causa de ¿qué? De la palabra, o sea que no es persecución por causa de cualquier cosa. Es que sí que me friegan, que sí que me molestan, que no hacen sino... Entonces dicen, pero vea eso, todos los días. Me hace acordar de un compañero en la empresa, en Confandi, creo que era Confandi, que tenía él que organizar la parte de lo que le correspondía en la bodega. Y su espacio era pues de ese piso hasta allí, ¿no? Por decirlo así, y hacia adentro. Y él tenía que mantener ese lugar abastecido, pero no lo hacía, sino que él llegaba y pues despreocupado totalmente, llegaba la mercancía y él no la almacenaba. El jefe lo molestaba mucho, le decía, vea, joven, hay que hacer eso rápido, hay que moverse. Lo mantenía azarando. Y él mantenía con los audífonos escuchando alabanzas al Señor. Y allí en su trabajo sacaba la Biblia y se ponía a leerla. Gloria a Dios, amén. Imagínense. ¿Qué tal la hermanita que la vienen a que le organicen el cabello? A ver, siéntese ahí, a ver. Y usted se pone a leer. No, ¿sí o no que es algo ilógico? O sea, no es el tiempo, porque la palabra de Dios dice en Eclesiastés que todo tiene su momento. Amén. Entonces, él se sentía perseguido por causa, no era de la palabra, sino por causa de su mal trabajo. Entonces aquí nos aclara y nos dice que al venir la aflicción o la persecución, pero dice cuál es la causa, por causa de la palabra de Dios. Luego tropieza, y eso le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista tropezó, dudó que el Señor Jesucristo fuese el Mesías.
Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Mateo 11, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel, ya estaba preso, los hechos del Mesías, los hechos de Jesús, les envió 2 de sus discípulos. O sea, Juan el Bautista está preso en el palacio de Herodes. Y él, como podían comunicarse los de afuera con los que estaban presos, Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos que lo fueron a visitar. Y le manda a ellos a preguntarle a Jesús. Verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Lo están leyendo? Estaba dudando. ¿Y él qué era Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que él lo señaló ese fue el único profeta que lo pudo hablar y ver? Por eso era el más grande en su momento. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Pero id y haced saber es que los 2 discípulos no le preguntaron en sí mismo, sino que veían las obras que el Señor hacía. Las veían. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros? Yo he visto gente pararse de la silla de ruedas, pero eso a mí ¿de qué me sirve? A mí lo que me sirve es recibir la instrucción de la palabra. Esa es la que transforma mi vida. Porque cuando deje de ver milagros, y mucha gente va a ser engañada en el final de estos tiempos con señales y prodigios, porque como no leen la palabra ni se instruyen, allá hacen milagros, allá hacen prodigios, y el Señor nos advierte sobre eso, que aquel hombre hará grandes señales y prodigios que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, verso 5 les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Esto era lo que estaban viendo los 2 discípulos de Juan el Bautista. Y a los pobres, ¿pero cuáles pobres? ¿A cuáles pobres les está hablando aquí? Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿A cuáles pobres? ¿A los que no tienen dinero? ¿O a los que tienen un corazón dispuesto para Dios? Que saben que tienen necesidad de Dios. Porque hay gente humilde que son muy altivos. ¿Sí o no? Lo dice Proverbios. Hay gente que no tiene nada y aparenta tener muchas cosas. Pero hay gente que tiene mucho y no aparentan nada. ¿Sí ve? Entonces, ¿de cuáles pobres está hablando? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, dice el Señor. O sea, el que no haya tropiezo ¿en qué? En su palabra. Pero es que si yo busco a Dios y estoy orando y empiezan a desanimarse, eso es tropezar. Pero vea yo tanto que busco a Dios y eso nada cambia, están tropezando. Estás tropezando, estás siendo como una semilla que cayó en pedregales. Tienes que echar raíces. Y les dice el Señor a los discípulos: ¿qué salisteis a ver? Les dice a la gente, verso 7, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Y cómo vestía Juan? Estaba lleno de polvo del desierto, y él predicaba desde el desierto, al otro lado del Jordán. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. Hay gente que no predica la palabra, sino recibe beneficios. ¿Eso para qué? Pero ¿qué salisteis a ver? Dice el Señor. ¿A un profeta? ¿Cómo son los profetas de hoy? ¿Saben cuál es la labor del profeta, no? Hacer volver el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Esa es la función del profeta. Esa es la función del profeta. Hacer volver, hacer ver, abrir los ojos del pueblo para seguir la palabra de Dios. Vas a recibir carros, casas. Eso viene por añadidura, porque la palabra de Dios lo dice. Buscad primeramente el reino de los cielos y todas esas cosas que anheláis os serán añadidas. Pero ¿cómo es su caminar hoy con Dios, con el Señor? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Ahí se va a quedar esperando que le dé a cosa algo. O no da nada, polvo.
Saque eso de su corazón. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Ese es el consejo. La palabra de Dios dice que la idolatría trae escasez, trae ruina, dice uno de los salmos. Porque este es de quien está escrito. O sea, de Juan el Bautista se escribió, no solamente de Jesús, sino de Juan se escribió. Por eso era el más grande profeta, porque de Juan se escribió y porque Juan lo predicó y lo vio. Mateo 13, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo. ¿Cómo camina usted hoy? ¿Afanoso? ¿Cómo está el mundo presionándote para que vayas y compres por internet? No necesitas visitarnos. Entonces usted, lo primero que abre en el teléfono, empiezan a mostrarle todas las cosas que a usted le encantan, todas las cosas que usted buscó. ¿Sí o no? Usted lo abre y está leyendo algo. Ay, voy a leer la palabra de Dios cuando ¡prum! El bolso más hermoso. ¿Sí o no? Y entonces usted ya deja la palabra y se va a mirar qué le echa al bolso sin tenerlo, o las zapatillas, cualquier cosa. Y aquí está diciendo, mira lo que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, pero el afán lo distrae. O sea, quita, es así, quita, lo empuja. Mírenme, por favor, lo empuja. ¿Está mirando la palabra? Las riquezas de este mundo. Pero el afán de este siglo y el engaño de conseguir las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 6 dice la palabra de Dios para que entendamos cuáles son los afanes del mundo, porque los discípulos lo estaban sufriendo. Verso 25, Mateo 6, verso 25. Entonces dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ahí no está diciendo quédese durmiendo todo el día en la casa, no haga nada. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo es que no te afanes por conseguir enfermizamente las cosas materiales. Haz tu trabajo y cuando lo hagas, hazlo lo mejor que puedas, porque el resultado va a hablar bien de ti, ¿sí o no? Entonces dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué está haciendo estas fiestas? ¿Lo tienen preocupado porque no tiene nada para estrenar? ¿O si tiene, ya está con la ilusión del estreno? ¿Sí o no que esto empieza a empujar? ¿Y empieza a preocuparse? ¿Qué le vamos a dar a los niños de 24? Usted sabe que el 24 de diciembre, ¿de dónde viene, no? ¿Sabe que son fiestas paganas? No tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo Jesús. No tienen nada que ver. Absolutamente nada. Precisamente el 24 nace grandes emperadores perversos. Ay, que la estrella de Belén, que ya salió la estrella de Belén. Salió precisamente ahorita en diciembre, para que muchos crean de que Jesús nace el 24. Pero cuando se mira libros de hebreo y otras cosas, cuando nació Jesús, la alineación de los planetas no fue en diciembre, sino en septiembre. Y Jesús, según la palabra de Dios, por las fiestas, no nace el 24 de diciembre. Es más, la Biblia nos habla que las ovejas de los rebaños, las ovejas que cuidaban los pastores, se guardaban en esas fechas, porque en esas fechas, diciembre, principios de noviembre, diciembre, cae nieve en Israel. Mírelo en internet. Usted piensa que Israel es un desierto totalmente, pero métase a buscar en internet nieve en Israel y verá que ahí le aparece. Pero la falta de instrucción en la palabra nos hace errar este camino de la palabra de Dios, de obedecer a Dios. Por eso nosotros tenemos que instruirnos. Amén. ¿Qué habéis de beber? Y por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Y cuál es la preocupación? Los niños, ¿no? ¿De qué me sirven los sacrificios? Le dice Samuel, el profeta Samuel a Saúl. Lo que Dios pide, ¿qué es? La obediencia. Amén. Entonces no se angustie, ¿cierto? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero ¿a qué le damos más importancia? ¿A la comida? ¿Al vestido? ¿Sí o no que le damos más importancia a eso? Y a la bebida. Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. O sea, usted no las ve con una bolsa de un almacén y yendo a guardar lo que fueron a mercar. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora mira lo que el Señor le dice a usted. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, usted vale más que toda la creación que Dios ha hecho. Amén. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que quiera, añadir a su estatura un codo? ¿Cómo son los niños? Si tienen 7 años, quieren ser de 14. Yo quiero ser grande, ¿cierto? Y cuando estamos grandes, quisieran tener 20 años menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Somos inestables. ¿Cómo Dios nos ama? ¿Cómo Dios nos aprecia? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios te ve a ti? Que usted vale más que la creación que Él ha hecho. Pero ¿cómo es el mundo hoy? ¿Qué ama más el mundo? Digamos que está en la calle y hay un mendigo ahí sentado con todo el calor del día. Digamos que es bueno, porque los hay, y es una buena persona, porque yo por aquí con muchos de ellos hablo. Y hay un perrito a los 3 metros, flaquito, está enfermito el perro. ¿A quién se le acude con amor? Al perrito, ¿sí o no? Ay, ese perrito tan... Y el Señor allá, con una fatiga. ¿A quién se le ayuda más fácil? Al perrito, hermanos. El pensamiento está trocado, está cambiado. A lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Entonces dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ahora le dice el Señor a usted, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, usted tiene fe, pero le falta creer más. Muchas veces ustedes pueden tener fe para conseguir dinero, pero si están enfermos, no tienen fe para ser sanados. Así le pasa al creyente. O tienen fe para ser sanados y no tienen fe para conseguir un buen empleo, un mejor salario. ¿Por qué? Porque tenemos que ser llenos de esto, de la palabra. Entonces dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y el consejo que Dios te da hoy es este: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos el 31 de diciembre? Despreocúpese de eso, hermano. Despreocúpese de eso. Esas fiestas, todo el mundo está ahí. ¿Usted sabe por qué van a venir los juicios de Dios? Porque Dios está viendo un pueblo que dice que lo ama. Está viendo un pueblo idólatra que no ha podido quitarse esas cosas del corazón. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Y esos son los juicios que habla Apocalipsis por causa de la dureza del corazón de la iglesia de los últimos tiempos, o sea, nosotros, duros de corazón para obedecer a la palabra, seducidos por las fiestas del mundo, mas no por las de Dios. Para Dios nos da pereza madrugar, para Dios nos da pereza buscarlo, para Dios nos da pereza hacer un ayuno, nos da pereza orarle, nos da pereza leer la palabra. Pero para estas fiestas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, el corazón del pueblo, de su pueblo, está dispuesto para darse con todo. Y aún así el Señor dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, que no tiene la instrucción de la palabra, buscan estas cosas, ¿sí o no? ¿Qué hace la gente? Anda detrás de las cosas materiales. ¿Cuáles? La comida, el vestido y la bebida, ¿sí o no? 3 cosas primordiales para la vida del hombre, pero la vida en la carnal, o sea, el cuerpo, la vida del cuerpo. Y ahora dice, pero vuestro Padre celestial, o sea que usted tiene que, un Padre celestial, y usted tiene que buscarlo como Padre que es, tiene que orar, tiene que amarlo, tiene que buscarlo, que tú oras y Él te escucha. ¿Por qué duda usted de que Dios le escucha cuando ora? ¿Porque no ve el resultado ahí mismo? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En dónde? Si estás trabajando, si estás en tu casa haciendo las cosas del hogar, si estás cuidando a tus hijos, enséñale la palabra.
Pero ahí en lo que hagas, busca primeramente el reino de los cielos. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? La comida, la bebida y el vestido te serán añadidos. Así que no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes, todo está en las manos de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. O sea, cada día te coge de imprevisto si no estás sujetado a la palabra. Pero si tú te levantas en la mañana y primero buscas a Dios, lo coges como un bastón para apoyarte en ese día, el Señor te ayuda, te fortalece. Es tu ayuda durante ese día. ¿Cuántas veces tienes que buscar a Dios? Todos los días de tu vida. Todos. Cada día tienes que tener una relación con Dios. Amén. Basta a cada día su propio mal. Amén. Y termina diciendo la parábola del sembrador. Verso 23, Mateo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Para un agricultor, ¿qué es buena tierra? Está abonada, que está abierta, que está dispuesta para recibir la semilla. Que cuando el sembrador tire la semilla, la tierra ya está abierta para recibirla. Tiene todo lo necesario para recibirla. ¿Cómo está su corazón hoy? Dispuesto. ¿Sí o no? Amén. Usted la ha recibido. No pierda el gozo. Si usted sale de aquí y algo le sucede, Padre, guárdame. Padre, guarda esa palabra que he recibido hoy. Que no me sea quitado ese gozo. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es, mira lo que dice, el que oye, o sea, el que presta atención y entiende la palabra. ¿Y qué sucede cuando oye y entiende la palabra? ¿Qué sucede? Da fruto. Porque las 3 semillas anteriores, la primera no echó raíces, la segunda echó raíces, pero no creció. La tercera echó raíces, creció, pero no dio fruto. Mas la cuarta echó raíces, creció y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por una semilla que recibió. Amén. Vamos a orar, pongámonos en pie. Voy a invitar a los hermanos que nos visitan hoy. Vamos a orar por ellos. Yo les invito a que dirijan sus manos hacia acá. Sí, ya. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de Jorge Castillo, de Salomé y de Ender y sus hijos.